Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, soy la doctora Liz Padilla. Oigan, pues ¿desde cuándo les debía yo esta cápsula jurídica? Solamente que bueno, no tenía tiempo. Y bueno, pues hablando precisamente de la inconvencionalidad, ¿no? Y la inconstitucionalidad del artículo 33, fracción tercera, precisamente de los lineamientos de los procedimientos de responsabilidad administrativa que, bueno, pues la Función Pública emite el 6 de junio del año 2024. Y se refiere sobre todo al tema de la notificación tanto a servidores públicos como a particulares en los procedimientos de responsabilidad administrativa bajo la figura de los edictos. Y este artículo, ¿no?, dice claramente que una vez concluidas las investigaciones sin que se hubiera podido emplazar legalmente al presunto responsable, se podría realizar dicha diligencia mediante edictos, conforme al artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De entrada, bueno, pues el Código Federal de Procedimientos Civiles no es supletorio en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Creo que la lógica que utiliza la Función Pública en el sentido de que se puede aplicar supletoriamente porque este supletorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo está mal aplicada. Está mal aplicada porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé los edictos. Ese sería el primer argumento. El segundo argumento, ¿no?, que se trata de un derecho punitivo, es decir, un derecho público. Las responsabilidades disciplinarias, pues evidentemente se refieren a la potestad punitiva del Estado, por supuesto, y los edictos que están determinados en el Código Federal de Procedimientos Civiles se refiere a un derecho público. Después, los edictos no están mencionados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Entonces, este es otro punto a argumentar. Sin embargo, acuérdate que el derecho punitivo, pues se rige bajo los lineamientos del debido proceso legal que están determinados en el artículo 8.2 de la Convención Americana, así como también en el artículo 20 constitucional apartado B, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva y utilizando el método deductivo, podemos señalar de entrada que la jurisprudencia de la Corte Interamericana pues se encuentra dentro del bloque de constitucionalidad, no así, ¿verdad?, las normas blandas como estas, que bueno, pues están en la parte baja del rombo de la metodología geométrica junto con las leyes secundarias. Entonces, digamos que estos lineamientos pues no pueden ir en contra de lo que señale la Constitución ni en contra de lo que señale la convencionalidad. Específicamente, ¿cuáles son estos derechos del debido proceso legal que estos edictos violentan? Bueno, de entrada, la presunción de inocencia, ¿verdad? El otro elemento del debido proceso legal, el derecho de saber que se le acusa y evidentemente el derecho a la defensa, que son garantías mínimas que, como tú sabes, no se pueden suspender ni restringir, se pudieran quizás limitar, pero bueno, pues ya ahí ya se tratan de otros elementos en torno a la restricción de los derechos humanos, que bueno, quienes estuvieron conmigo en mi curso, pues del sábado se percataron la operatividad. Entonces, bajo esa perspectiva, fíjate que el artículo 20 constitucional apartado B, fracción tercera, señala que toda persona tiene derecho de saber qué se le acusa, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Moya Solís contra Perú, en este momento te voy a poner esta sentencia, en el caso Moya Solís contra Perú, específicamente en el punto 66 y en el punto 67 y 68, señalan que de acuerdo a lo especificado en el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las garantías mínimas del proceso penal no se limitan al derecho penal de forma exclusiva, sino que se amplían, ¿no?, a otras materias
a otras ramas jurídicas, como lo es la materia administrativa y la materia disciplinaria. Por lo tanto, bueno, pues estos elementos del 8.2, incluidos el inciso B, el derecho de saber que se le acusa, y el derecho a la defensa, contenidos en el inciso D y E. Y bueno, pues también aquí podemos meter el derecho para presentar, ofertar pruebas, ¿verdad? Ofertar pruebas y contradecir las pruebas que se imponen en contra del servidor público. Entonces, bueno, imagínate el informe de presunta responsabilidad administrativa, pues específicamente lo que tiene es una imputación objetiva de una falta administrativa. Una imputación objetiva que va a traer como resultado, pues quizás una sanción a un servidor público particular, pueden ser sanciones económicas o pueden ser hasta inhabilitaciones de 20 años. Entonces, lo que señala, ¿no?, el artículo 34 de estos lineamientos es lo siguiente. Fíjense ustedes cómo está el tema, ¿no? Dice, la autoridad substanciadora deberá realizar la cotización electrónica en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación, con el propósito de conocer el costo de la publicación de los edictos. Con base en ella, solicitará a la unidad de administración y finanzas o el equivalente en la dependencia o entidad o empresa productiva del Estado la disponibilidad presupuestal, para lo cual proporcionará los datos siguientes: el nombre del presunto responsable a emplazar, los datos principales de identificación del procedimiento administrativo, referencia sucinta de la imputación realizada. Imagínate, referencia sucinta de la imputación realizada. No, cuando una persona se le va a notificar una imputación en materia disciplinaria o en materia administrativa, pero bueno, esto es materia disciplinaria, se le tiene que dar a conocer con precisión los hechos, los datos de prueba que deponen en su contra y evidentemente el análisis normativo del tipo disciplinario, elementos fácticos, elementos probatorios y por supuesto elementos normativos. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, en un edicto en donde exista, ¿no?, una referencia sucinta de la imputación realizada, eso ya se va a tomar como una notificación hacia el servidor público. No. Violenta el derecho de saber qué se le acusa. Y es así en el caso Moya Solís contra Perú, que bueno, ya lo he repetido infinidad de veces y tú sabes que este caso, en términos de la jurisprudencia 2006-225, pues es obligatorio para las autoridades mexicanas, junto con el punto 239 del caso Hellman contra Uruguay. El control de convencionalidad es obligatorio para todas las autoridades públicas, incluidas las administrativas, ¿cierto? Y como es jurisprudencia de la Corte, están en el cuadernillo de la jurisprudencia relativo al control de convencionalidad, entonces es obligatoria para las autoridades mexicanas. En ese sentido, el punto 71 del caso Moya Solís contra Perú, ahí te lo estoy dando exactamente, señala esto con respecto al derecho de saber qué se le acusa. Dice, en relación con el primero de estos derechos, el derecho de saber qué se le acusa, la Corte ha establecido que implica que sea una descripción material de la conducta imputada que contenga los datos fácticos recogidos en la acusación, no una relación sucinta de los hechos que se le acusan. ¿Ya te diste cuenta? Que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio a la defensa. De ahí que el acusado tenga derecho a conocer, y esta sentencia es en materia administrativa, tenga derecho a conocer a través de una descripción clara, detallada y precisa los hechos que se le imputan. Y sigue diciendo la Corte Interamericana, en el caso Barreto Leiva contra Venezuela, la Corte se refirió a esta garantía y señaló que para satisfacerla, el Estado debe informar al interesado no solamente la causa de la acusación, o sea, no solamente los hechos sucintos de la imputación. No, eso no, nada más dice. Es decir, las acciones o omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los elementos probatorios de esta y la caracterización legal que se les da a estos hechos. Y luego dice, en caso de que esto no se cumpla,
se violenta el derecho a la defensa. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, la notificación por edictos que prevé específicamente estos lineamientos del procedimiento de responsabilidad administrativa son inconvencionales. Es inconvencional ese artículo y además es inconstitucional, porque aquí no se trata específicamente de derecho privado. Ustedes se preguntarán, porque hay muchas autoridades investigadoras que me preguntan, oye, pero es que si no se le puede notificar, tienes que agotar todo, y si no le puedes notificar, empieza a correr la prescripción, punto. Esto es súper delicado que se permita en este país. Te voy a dar un ejemplo. En El Salvador, en materia penal, ni siquiera administrativa, lo cual yo considero violatorio de este derecho de saber que se le acusa, ¿verdad? A las personas que están prófugas de la acción de la justicia, los notifican por edictos. ¿Ya te das cuenta? Y entonces se presenta un abogado a las audiencias, ¿no? Como si estuviera precisamente con el inculpado y lo sentencian después. Entonces ahí, pues evidentemente se violenta el elemento de la prescripción. Recordemos que es un derecho punitivo. Los edictos no son para el derecho público. Sobre todo, imagínate en este país, ¿verdad? En donde estamos, en los primeros lugares de corrupción, y en donde a un particular o a un servidor público se haga como que sí se agotaron, ¿no? Precisamente todos los elementos para la notificación, y entonces pues lo notifico por edictos, ¿verdad? Y entonces ese servidor público, pues evidentemente lo podemos inhabilitar, o a ese particular lo podemos inhabilitar sin que se dé cuenta jamás. Y entonces, ¿ahí qué sucede? Lo ataco desde esa perspectiva del derecho disciplinario para que no tenga acceso al derecho público. Eso se puede hacer con servidores públicos que incluso están participando en cuestiones electorales, de elección popular, ¿no? Se puede hacer con cualquier servidor público que se le quiera quitar del camino, simplemente se determina que está por edictos de mayor circulación nacional, ¿no? Imagínate los edictos de mayor circulación nacional. Si es en el Estado de México, solamente en un periódico de mayor circulación del Estado de México, aunque el servidor público pues está en Chihuahua, ¿no? ¿Cómo se va a enterar? No. Desde la supletoriedad, desde el manejo de la supletoriedad, ya te di el análisis, desde ese manejo de la supletoriedad, los lineamientos están mal interpretados. No puedes jalar un elemento del Código Federal de Procedimientos Civiles que no está en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y que no está también en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Además, ¿no? Como estamos hablando de un derecho de primer nivel, como es el debido proceso legal, te quiero decir que el artículo 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es clarísimo, clarísimo. Fíjate lo que dice. En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse los principios de legalidad. Bueno, aquí no cumple con el principio de legalidad, porque el edicto evidentemente no está ni en la Ley General como figura jurídica, ni en la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. Digamos, la lógica jurídica que utilizaron está mal, ¿sí? Se violenta el principio de legalidad, evidentemente. De presunción de inocencia se violenta el principio de presunción de inocencia, porque al violentar el derecho de saber qué se le acusa y el derecho a la defensa, automáticamente se violenta el debido proceso legal y la presunción de inocencia. Automáticamente, ¿eh? O sea, de verdad no entiendo cómo la autoridad administrativa no toma en consideración estos elementos, ¿no? Y considera pues que nada más porque ella lo dice y porque emite unos lineamientos, pues ya no se violenta, ¿no? La presunción de inocencia, no. Imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y el último y súper importante, el respeto a los derechos humanos. ¿Ya te diste cuenta? Y el respeto a los derechos humanos, mis queridos amigos, se da a partir de la operatividad del bloque de constitucionalidad. El respeto a la Constitución política, 20 constitucional, apartado B, fracción tercera, ya te lo dije, el derecho de saber qué se le acusa. 20 constitucional, apartado B, fracción octava, el derecho a la defensa. 8.2, incisos B, D y E, incluso F, ¿no? El derecho precisamente de saber qué se le acusa.
el derecho a la defensa, que ya te dije qué pasa, qué se requiere para que ese elemento se actualice, y el derecho de ofertar pruebas. ¿Cómo ofertar pruebas si yo no sé de qué se me está acusando? Ah, bueno, es que en la audiencia inicial no se puede iniciar un procedimiento bajo esas condiciones de violación de derechos humanos, evidentemente, ¿no? Y ya te lo comenté, ¿no? El 20 constitucional también, apartado A, fracción 9, toda prueba obtenida con violación de derechos humanos es nula, y las pruebas desahogadas, ¿no?, en ausencia del servidor público, que estén evidentemente notificados bajo edictos, son violatorias de derechos humanos porque no le estás dando la oportunidad de defenderse sobre esos datos de prueba, porque no se los estás dando a conocer. ¿Ya te diste cuenta cómo está el punto? Y bueno, pues evidentemente la Ley General de Responsabilidades Administrativas es clarísima. Entonces, unos lineamientos, ¿no?, de procedimiento de responsabilidad administrativa, de ninguna manera están por encima de lo que determina la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque es una ley dura emitida por el Poder Legislativo. De ninguna manera tampoco están por encima de lo que dicta la Constitución y tampoco por encima de lo que señala la convencionalidad. Queridos amigos, espero que esta información te sirva muchísimo. Soy la doctora Liz Padilla. Si consideras que este trabajo es importante, bueno, pues comparte mi trabajo, ¿no? Comparte esta información para que, bueno, pues ya el gremio jurídico pues sepa cómo defenderse, ¿no? Las autoridades sepan qué es lo que tienen que hacer. Es muy fácil notificar por edictos. No te pases. De entrada te digo que en los amparos se va a caer. Ya platicamos el día sábado de un par de casos en donde, bueno, pues por notificaciones de edictos, los juzgados de distrito, pues determinaron que se violentan precisamente estos derechos, ¿no? El derecho a la defensa y el derecho a saber qué se te acusa. ¿Quieres conocer más? Ya sabes, aquí en la metodología geométrica, con el rombo y con la estrella, ¿no? Y evidentemente el pentágono, el cuadrado, el triángulo, que es la teoría del caso, lo que estamos viendo también ahorita, y el cono, bueno, pues aquí vas a encontrar todos los lineamientos metodológicos para evitar la violación de derechos humanos en el derecho punitivo. Y aquí la especial referencia es en el derecho disciplinario. Tú lo puedes encontrar en Amazon o lo puedes encontrar en Mercado Libre. Y bueno, pues nada, síganme en mis redes sociales, Liz Padilla con Z. También me pueden seguir en mi fanpage, Liz Padilla con Z en Facebook. En mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, X, LZBet Padilla 2, en Instagram, doctora-Liz-Padilla. También me puedes seguir en Spotify, Amazon Music, Apple Music, Doctora Liz Padilla Oficial. En mi canal de YouTube también, Doctora Liz Padilla Oficial. Este y otros videos van a estar ahí cargados en el canal. Entonces, bueno, pues ya te di los argumentos para efecto de determinar que esto, no, o sea, a ver, no se inventen cosas, no sé, o sea, sí, invéntense cosas, ¿no? Pero inventen cosas productivas, inventen cosas que vayan con base a los derechos humanos, no hagan del derecho administrativo, no hagan del derecho disciplinario las venganzas, ¿verdad? Los derechos que se van a encargar de venganzas políticas, de venganzas personales, etcétera. No, es un derecho punitivo y forzosamente tiene que observar los derechos humanos. Inconvencional absolutamente ese artículo de esa norma blanda, absolutamente. Te mando un beso como siempre. Nos vemos en la semana con más información jurídica en este maravilloso mundo del derecho. Soy la doctora Liz Padilla. Muchísimas gracias por seguirme y muchísimas gracias por compartir mi trabajo. Buenas noches. Bye bye.